Va terminando el año y te tengo que traer obviamente el top 10 de los últimos lanzamientos, de los perfumes que se lanzaron en este 2024 y los que más me gustaron a mí, obviamente en base a mi gusto personal, en base a mi criterio. Y obviamente no probé todos los lanzamientos del 2024, pero de los que yo tengo en colección te voy a decir cuáles fueron los 10 que más me gustaron. Así que acompáñame a ver este video, te dejo con la intro y arrancamos. Bueno, y arrancamos por el puesto número 10. No voy a hablar muy detalladamente de cada perfume porque sería un video muy largo. Algunos ya tienen reseña en el canal, algunos no, así que si quieren me dejan en los comentarios a cuál quieren que le haga una reseña más detallada. Voy a ir subiendo con el transcurso del tiempo seguramente de todos los perfumes, pero bueno, si quieren alguno en específico de este top, me lo dejan en los comentarios. Y de paso también déjenme cuáles fueron sus 10 perfumes preferidos lanzados en el 2024. Arrancando por el puesto número 10, para mí en el puesto número 10 está All Night Long de la casa Ramón Monegal. Un perfume muy fresco, juvenil, alegre, divertido. Tiene una salida de piña mezclada con menta, tiene un puntito verde. Esa piña es como si tuviese también una sensación almibarada, una sensación almibarada de coco, lo que le da una vibra como si fuese un aroma a piña colada. Es un perfume completamente unisex, lo veo ideal para gente joven, es un perfume que lo veo más juvenil, ideal para las noches, para verano, para primavera, un perfume donde vas a destacar, vas a oler diferente al resto y lo veo ideal para el verano. Es un perfume que transmite esa sensación veraniega y playera. Así que en el puesto número 10 vamos con All Night Long de la casa de Ramón Monegal. En el puesto número 9 vamos con el ganador de la Scent Explore, el perfume que salió número 1 en la Scent Explore de este 2024 y en mis gustos personales de estos 10 lanzamientos del 2024 para mí ocupa el puesto número 9 y hablamos de Sungría de la casa de Lorenzo Pasaglia, un perfume que acá tenemos también una sensación afrutada, es un perfume bien veraniego, tropical, bien, como dije, veraniego, bien de primavera. Tenemos una sensación afrutada con un tinte alicorado, con un dejo así alicorado, tiene vino tinto entre sus notas, pero no es la sensación de oler el vino literalmente, sino que le da un dejo alicorado. Es como dice el nombre, remota a oler a una sangría, un cóctel tradicional, perfumazo para primavera, para verano. Lo veo también un perfume para una edad intermedia, no lo veo muy maduro, ni lo veo tan juvenil, lo veo un punto intermedio, ideal para esos días de verano, de primavera, también completamente unisex, con un rendimiento de unas 8 o 9 horas, ideal para salir con amigos, para el día a día. No es un perfume netamente formal, es un perfume más bien informal, casual, que te va a acompañar los días de verano y lo vas a disfrutar al usarlo. Así que en el puesto número 9 te dejo a Sungría de la casa Lorenzo Pasaglia, que fue también lanzado en este 2024. En el puesto número 8, para mí es uno de los mejores lanzamientos del 2024 de verano. Si fuese un top neto de verano, creo que estaría entre los primeros lugares, pero como a mi gusto personal, a mí me gustan los perfumes un poquito más pesados, más fuertes, más invernales, lo puse en el puesto número 8. Y hablamos de Wild Child de la casa Room 1015, un perfume también veraniego, un perfume también para primavera. Es un perfume que huele cítrico con sandía, coco, tiene en la base cacao que le va dando una sensación dulce y lo va oscureciendo un poquito. Perfume inspirado en la cultura surf, un perfume que también te puede llevar a la playa, tiene una sensación ozónica, es fresco, al mismo tiempo es dulce. Es un perfume que también lo veo quizás un poquitito más juvenil, unisex, quizás apenitas inclinado hacia el lado femenino, pero yo lo veo unisex, que lo pueden usar ambos géneros. Perfume ideal también para primavera, para verano, ideal para la playa,
un perfume Wave Child de la casa Room 1015 que te va a acompañar en esos días calurosos y te va a hacer sentir diferente y distinto al resto. Va a oler diferente y para mí este fue uno de los mejores lanzamientos del 2024 en cuanto a perfumes de verano. Así que en el puesto número 8 te dejo a Wave Child de la casa Room 1015, lo que para mí fue un perfumazo para verano. Puesto número 7 te dejo un perfume que ya tiene también reseña en el canal, un perfume que es bien amaderado, muy rico, que huele diferente, y hablamos de Iris Cartagena de la casa Bon Parfumeur. Un perfume que, si te gusta el iris, si bien para mí, como dije en la reseña, no es la nota predominante, es un perfumazo. Que tenemos el iris acompañado de cacao, que el cacao es para mí la estrella principal de este perfume, que va a tener también tintes alicorados, amaderados, un perfume donde no vas a pasar desapercibido, un perfume muy elegante, muy llamativo, ideal para otoño, para invierno, quizás alguna noche fresca de primavera también lo puedes usar. Me parece un perfumazo si te gusta el iris, te gusta el cacao, te gustan los perfumes amaderados, dulces, con un dejo alicorado. Iris Cartagena para mí fue uno de los mejores lanzamientos también de este 2024. Lo veo completamente unisex, quizás apenas inclinado hacia el lado masculino. La edad, lo veo un perfume también de unos 30 años para arriba. Si te gustan los perfumes de iris, como te dije, Iris Cartagena 502 de la casa Bon Parfumeur me pareció uno de los mejores lanzamientos también de el 2024 en cuanto a perfumes de iris. Así que puesto número 8 te dejo Iris Cartagena 502. Vamos con el puesto número 6. En el puesto número 6 te traigo un perfume que tiene una reseña muy reciente en el canal. Y hablamos de uno de los últimos lanzamientos de Kilian. Hablamos de Old Fashioned. Old Fashioned es un perfume que huele en su salida muy realista, una salida muy realista de whisky, con un secado y un matiz de aroma a trigo, también amaderado. Un perfume que es elegante, llamativo, que lo vas a usar principalmente en otoño, en invierno, quizás alguna noche de primavera. Un perfume que va a destacar ante el resto. Como dije en la reseña, si no te gusta tanto la parte dulce de Angel Share, quizás Old Fashioned sea una buena alternativa. No son iguales, pero acá predomina mucho más la parte alicorada y esa parte como de malta, esa parte de trigo. Un perfume que lo veo más maduro que juvenil. Un perfume que lo puedes usar en salidas, lo puedes usar también para eventos especiales. Es un perfume bastante elegante. Pero como dije en la reseña también, si vamos a hablar de citas, quizás en ese sentido es mejor Angel Share o tenés otras opciones. Así que en el puesto número 7 te dejo Old Fashioned de la casa de Kilian, que me pareció un excelente perfume en la gama de alicorados. Puesto número 5, vamos con otro perfume que también tiene reseña reciente en el canal. Y hablamos de 54 de la casa Juicebox. Acá tenemos un perfumazo también basado en el ron. Tenemos una salida de ron. El perfume después toma unos matices levemente dulces, levemente también amaderados. Tiene también piña colada. Es un perfume que te remota a los boliches de los años 90, 80. Ese aroma que había cuando uno ingresaba a un boliche. Es un perfume que no lo veo tan formal, lo veo un poquito más informal, si bien lo puedes usar para ocasiones especiales. Y es un perfume que lo veo en una edad también intermedia, no lo veo ni tan juvenil ni tan maduro. Perfume unisex, quizás inclinado a mi gusto hacia el lado masculino, pero es otro de los grandes lanzamientos para mí del 2024 en cuanto a perfumes alicorados. Es un perfume también distinto, llamativo, que van a preguntarte seguramente qué perfume tenés puesto. Así que en el puesto número 5 te dejo este perfume 54 de la casa Juicebox. Puesto número 4 te traigo lo que para mí es uno de los mejores perfumes de nardos de mi colección. Y hablamos de 4 Pizzi de la casa Casa Moratti. Acá tenemos un perfumazo. La verdad que este perfume es increíble. Tenemos unos nardos exquisitos con un matiz
verde. Es un perfume que si no estás acostumbrado quizás a las flores blancas, se te pueda inclinar hacia el lado femenino. Pero para mí en el secado este perfume va más hacia el lado unisex porque tiene tabaco, tiene ese puntito verde. Después es un perfume que en un hombre queda muy elegante, es para llevarlo bien vestido, ideal para primavera, ideal para verano. Yo lo veo igual más adecuado para la primavera, no tanto para verano, calor extremo. Pero si te gustan los perfumes con flores blancas y si te gustan principalmente los nardos, tenés que probar 4 Pizzi de Casa Moratti, porque para mí es uno de los mejores perfumes de nardos de mi colección. Así que en el puesto número 4, 4 Pizzi de Casa Moratti, un perfumazo de nardos que no podés dejar de probar. Bueno, y llegamos al podio y en el puesto número 3, acá me costó bastante decidir. En el puesto número 3 voy a elegir un perfume de una casa que para mí el año pasado tuvo el mejor lanzamiento en el 2023. En esta ocasión lo voy a poner a este perfume en el puesto número 3 y hablamos de Oud Cadenza de la casa Maison Crivelli. Acá, señores, tenemos un perfumazo para otoño, para invierno, un perfume con mucho cuerpo, un perfume que, si bien tiene esa sensación, Oud no es un oud establoso, no es un oud animálico, es un oud más tirando a una sensación acuerada, una sensación oscura. Vamos a tener también dátiles, vamos a tener vainilla, va a ser un perfume también dulce, cálido, especiado. Un perfume que lo veo increíble, que lo puedes usar para citas, lo veo más adecuado para uso nocturno. Es un perfume unisex que lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Quizás por la parte opulenta esa de oud, cuero, esté levemente inclinado hacia el lado masculino, pero creo que tanto las mujeres como los hombres lo pueden usar tranquilamente. Así que en el puesto número 3 te dejo Oud Cadenza de Maison Crivelli, que para mí fue uno de los grandes lanzamientos de este 2024. También es un perfume que dura aproximadamente unas 8 o 9 horas en mi piel y lo veo adecuado más para otoño y para las noches. Así que en el puesto número 3, Oud Cadenza de Maison Crivelli. En el puesto número 2 te voy a traer un perfume de Cherhoff, que si bien mi preferido es el otro, este perfume también no se queda atrás y para mí fue uno de los mejores lanzamientos del 2024 y hablamos del Tony Iommi Defyed. Perfumazo, elegante, masculino y unisex en realidad. El perfume es unisex, pero yo lo veo más masculino porque es un perfume amaderado, con cuero, con rosa. Tiene también una parte afrutada de manzana. Un perfumazo que la diferencia para mí con el Tony Iommi está muy dispara. Hay gente que le gusta más el Defyed, hay gente que le gusta más el Iommi. A mí particularmente me gusta más el Iommi porque lo veo más en el gusto personal mío, pero la diferencia es que este es un perfume quizás más elegante, más formal. Lo vas a usar para ocasiones especiales, para situaciones más formales. El Tony Iommi Monkey Special quizás lo vas a usar más para salidas, así que para reuniones, ocasiones especiales, eventos formales, inclusive hasta para una cita, creo que Tony Iommi Defyed es un perfumazo y es uno de los grandes lanzamientos de este 2024. Así que en el puesto número 2, Tony Iommi Defyed de la casa Cherhoff. Y para ir terminando, llegamos al puesto número 1. Me costó decidir entre los 3 perfumes que están en el top cuál era el mejor lanzamiento para mí del 2024. Pero bueno, me tuve que decidir y vamos con Flamenco Strike de la casa Ramón Monegal. Un perfume que es un flanker, se podría decir, de la versión flamenco tradicional, pero acá vamos a tener un giro que lo lleva más hacia el lado unisex, hacia el terreno quizás un poco más masculino. Tenemos frangüesa, azafrán, oud. Es un perfume opulento, elegante, con una duración abismal. Dura arriba de 15 horas en piel, te bañás y sigue estando presente. Un perfume que proyecta un montón. Perfume también adictivo, llamativo, elegante.
Puede llegar a ser inclusive hasta para citas, lo veo un perfume seductor. Es un perfume que a mí me encantó y creo que este puede llegar a ser otro de los grandes bestsellers de la casa de Ramón Monegal. Si bien el perfume más vendido de ellos es el flamenco tradicional, creo que este puede llegar a estar a la altura o inclusive superarlo. Así que en el puesto número 1 te dejo con lo que para mí fue el mejor lanzamiento de este 2024. Hablamos de Flamenco Strike de la casa Ramón Monegal. Este fue mi top 10 de los mejores lanzamientos del 2024. No quise hacer el video muy extenso, ni muy largo, ni tan detallado para que no se haga eterno. Como te dije al principio, déjame para vos cuáles fueron los mejores lanzamientos del 2024, tus perfumes preferidos. Si querés que le haga una reseña específica a alguno de los perfumes que nombré o algún otro que tengo en colección, también me lo dejás en los comentarios. Espero que tengan un gran cierre de año, un gran comienzo del 2025 y nos vemos el año que viene. ¿En dónde? Acá, en el Bodegón de los Perfumes. ¡Chau!